El enigma perpetuo, el manuscrito de Voynich. Hay misterios que persisten a través del tiempo, enigmas que a pesar del incesante avance del conocimiento, se niegan a revelar su secreto. Uno de los más fascinantes y frustrantes de estos acertijos es el manuscrito de Voynich, una obra que parece haber sido arrancada de un universo paralelo. Este libro, adornado con ilustraciones de plantas que no existen y constelaciones que nadie ha visto, está escrito en un lenguaje que ha desafiado a los más brillantes criptógrafos y lingüistas del mundo durante más de un siglo. La historia de este misterioso tomo comienza en algún punto del siglo XV, en una Europa envuelta en el misticismo del Renacimiento. Sin embargo, no fue hasta 1912 que el anticuario polaco-lituano Wilfrid Voynich lo redescubrió en una villa jesuita en Italia. Desde ese momento, el manuscrito se convirtió en una obsesión. Quizás la parte más inquietante y fascinante es la sección farmacológica, con sus dibujos de mujeres desnudas sumergidas en extrañas tuberías interconectadas, como un sistema circulatorio gigante. Finalmente, una sección de recetas presenta ilustraciones de raíces y viales que parecen dar instrucciones para la preparación de elixires o medicinas. Pero sin el texto, su propósito es incomprensible. Las teorías sobre el manuscrito son tan variadas como fascinantes. Se ha especulado que podría ser un grimorio, un libro de magia, un tratado de medicina para una enfermedad extinta, o incluso el diario de un alquimista. La teoría más radical sugiere que podría ser el primer caso documentado de glosolalia escrita, un lenguaje sin sentido creado por una persona con algún tipo de trastorno mental. Cada posible respuesta solo genera más preguntas. Sin embargo, los avances tecnológicos actuales ofrecen un rayo de esperanza. La inteligencia artificial y el análisis estadístico de datos han demostrado que el texto tiene una estructura subyacente. Las palabras siguen patrones lingüísticos, se repiten con una frecuencia que sugiere que no es un texto aleatorio, y tienen longitudes similares a las de otros idiomas. La colonia de Roanoke. En el año 1587, un grupo de 117 colonos ingleses, liderados por John White, llegó a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Su objetivo, establecer el primer asentamiento permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Este lugar, conocido como la isla Roanoke, prometía una nueva vida, lejos de las tensiones y las limitaciones de su patria. La esperanza y la determinación llenaban el aire, pero la realidad de la supervivencia en un territorio desconocido no tardó en manifestarse. Las provisiones eran escasas, y las relaciones con las tribus nativas locales eran tensas y volátiles. John White, que también era artista, se vio obligado a regresar a Inglaterra para buscar más suministros y ayuda. Dejó a su familia, incluida a su hija Eleanor y a su nieta, Virginia Dare, la primera niña nacida en el Nuevo Mundo de padres ingleses. El viaje de regreso no fue fácil. El estallido de la guerra con España y la amenaza de la Armada Invencible retrasaron su regreso durante 3 largos años. Cada día que pasaba, la incertidumbre se apoderaba de su mente, temiendo por el destino de los colonos que había dejado atrás. Cuando finalmente White regresó a la isla Roanoke en 1590, el panorama que se encontró lo dejó sin aliento. No había rastro de los colonos. Las casas habían sido desmanteladas. Las fortificaciones estaban intactas, pero la gente había desaparecido por completo. El silencio era la única respuesta a sus gritos desesperados. Lo único que encontró fue una pista, tallada en un poste de la empalizada. La palabra Croatoan. En un árbol cercano vio las letras Cro. John White interpretó esta pista como una señal de que los colonos se habían trasladado a la isla de Croatoan, el hogar de una tribu nativa amiga. Sin embargo, una tormenta inminente y las malas condiciones de sus barcos le impidieron investigar más. Trágicamente, nunca pudo regresar para buscar a su familia y a los demás colonos. El misterio de su desaparición se convirtió en uno de los enigmas más grandes de la historia de Estados Unidos. A lo largo de los siglos, numerosas teorías han surgido para explicar la desaparición de la colonia. La teoría más aceptada, y la que se alinea con la pista dejada, es que los colonos se integraron con las tribus nativas de la región, posiblemente con los Croatoan o los Hateras. Hay evidencia de que algunos nativos de la zona desarrollaron características físicas europeas, como ojos azules o grises, y que su dialecto incluía palabras de origen inglés. Otros creen que los colonos pudieron haber sido atacados y masacrados por tribus hostiles, o que perecieron a causa del hambre, la enfermedad o las duras condiciones del entorno. También existe la posibilidad de que intentaran regresar a Inglaterra por su cuenta y se perdieran en el mar.
Las líneas de Nazca. Hace unos 2000 años, en el árido desierto de Nazca, en el sur de Perú, un grupo de antiguos habitantes de la región creó uno de los enigmas más fascinantes del mundo. A simple vista, el suelo es una extensión monótona de arena y rocas, pero desde el aire, el panorama cambia por completo. Se revelan miles de líneas y figuras gigantescas, grabadas en la tierra. Son las líneas de Nazca. No se trata de simples dibujos, son geoglifos, diseñados con una precisión asombrosa. Algunos representan animales como colibríes, monos, arañas y lagartos. Otros son figuras geométricas, como triángulos, trapecios y espirales. Hay incluso algunas figuras humanoides, a menudo llamadas los astronautas. El tamaño de estas figuras es monumental. Algunas de ellas miden cientos de metros de largo. La única manera de apreciar su verdadera magnitud y forma es desde una gran altura. El método para crearlas era simple, pero ingenioso. El suelo del desierto de Nazca está cubierto por una capa de piedras oscuras, oxidadas por el tiempo. Debajo de esta capa, la tierra es mucho más clara, de un color amarillento. Los nazcas simplemente removieron la capa superior de rocas, creando un contraste perfecto que hace que las líneas sean visibles desde arriba. La falta de lluvia y viento en el desierto ha preservado estas obras de arte durante milenios. El misterio no radica en cómo las hicieron, sino en por qué las hicieron. Durante décadas, los arqueólogos, científicos y teóricos han propuesto diversas explicaciones, pero ninguna ha sido aceptada universalmente. El hombre de la máscara de hierro. A fines del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, la Francia del absolutismo monárquico se vio envuelta en un misterio que ha perdurado por siglos. Un prisionero, cuya identidad se mantenía en un secreto celosamente guardado, fue confinado en diversas prisiones, incluyendo la temida Bastilla. Su rostro siempre estaba cubierto por una máscara, una fabricada con terciopelo y reforzada con aros de hierro. Los guardias, instruidos para no hablar, se referían a él simplemente como el hombre de la máscara de hierro. Su historia es una de las más enigmáticas de la historia europea. El primer registro conocido de este prisionero data de 1669, cuando fue encarcelado en la prisión de Pignerol. Su carcelero era el influyente Benigne d'Auvergne de Saint-Mars. El prisionero era tratado con un respeto inusual, lo que sugería que no era un criminal común. Sin embargo, se le prohibía comunicarse con cualquier persona, y se le amenazaba con la muerte si intentaba revelar su identidad. La máscara era un símbolo de su anonimato, una jaula para su rostro que lo mantenía separado del mundo. A lo largo de los años, Saint-Mars fue transferido a otras prisiones, y con él, el misterioso prisionero. Lo llevaron a la fortaleza de Exais, luego a la isla de Sainte-Marguerite, y finalmente a la famosa Bastilla en 1698. En cada traslado, el prisionero se mantuvo bajo la vigilancia más estricta. Moriría en la Bastilla en 1703. Su entierro se registró bajo un nombre falso, Marchioli, y todas sus posesiones y documentos fueron quemados. Un esfuerzo final por borrar su rastro. El misterio se profundizó. A lo largo de los siglos, surgieron numerosas teorías sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro. La más popular fue propuesta por Voltaire, el filósofo francés. En su obra El siglo de Luis XIV, Voltaire sugirió que el prisionero era un hermano gemelo del rey Luis XIV. Según esta teoría, este hermano gemelo, una amenaza potencial para el trono, fue mantenido en secreto desde su nacimiento para evitar una guerra de sucesión. Fue encarcelado de por vida, no por un crimen, sino por la simple casualidad de su nacimiento. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una de las zonas más famosas y misteriosas del planeta. No es un lugar oficial en ningún mapa, sino una región imaginaria que se extiende desde la costa de Florida hasta las Bermudas y Puerto Rico. A lo largo de los siglos, se ha ganado una reputación escalofriante por la desaparición inexplicable de barcos y aviones, alimentando innumerables historias y teorías sobre lo paranormal. Su fama como un lugar donde las brújulas se vuelven locas, los equipos electrónicos fallan y las naves desaparecen sin dejar rastro, es el motor de su leyenda. El origen de esta leyenda se remonta a la década de 1950, cuando el escritor Vincent Gaddis acuñó el término en un artículo de revista. Pero el incidente que realmente selló la reputación del Triángulo fue la desaparición del vuelo 19. En 1945,
5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Florida para un ejercicio de entrenamiento rutinario. Después de un tiempo, el líder de la formación reportó que sus brújulas habían fallado y que estaban completamente perdidos. A pesar de los intentos de guiarlos de vuelta a la base, los 5 aviones desaparecieron. Para empeorar el misterio, un hidroavión enviado para rescatarlos también se perdió. No se encontraron ni restos ni supervivientes. Desde entonces, se han atribuido al Triángulo de las Bermudas cientos de desapariciones, aunque muchos de estos casos han sido exagerados o no ocurrieron dentro de la región. Ciudad perdida de la Atlántida. A la orilla de un mar, un enigma sin resolver, la historia de la Atlántida. Una ciudad legendaria que se desvaneció en las profundidades. La historia, narrada por Platón en sus diálogos, describe una civilización avanzada, una metrópolis de sabiduría y poder, una joya arquitectónica de anillos concéntricos y canales, una sociedad regida por la razón, donde la virtud y la armonía eran los cimientos de su existencia. Pero la ambición corrompió su grandeza. Los atlanteanos, seducidos por la codicia, buscaron el dominio, desatando la furia de los dioses. Y así, en un solo día y una noche fatales, la tierra se estremeció, las aguas se elevaron y la ciudad desapareció, tragada por el océano. Desde entonces, la búsqueda de la Atlántida ha cautivado a exploradores y arqueólogos. ¿Fue una historia real o una parábola filosófica? La búsqueda se extiende por el Mediterráneo, el Atlántico y más allá, en las profundidades de las Azores, en las costas de España, en los vestigios de un pasado olvidado. Cada pista, cada ruina sumergida, aviva la llama de la esperanza. La Atlántida, más que un lugar físico, es un símbolo de la fragilidad humana. El vuelo MH370, 2014. Un vuelo de rutina de Kuala Lumpur a Pekín. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, con 239 almas a bordo. Un despegue normal. Una comunicación final. Una desaparición misteriosa. El transpondedor se apagó. El avión, un fantasma en el radar. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó con el vuelo MH370? Una búsqueda masiva, la más grande de la historia de la aviación. Una búsqueda por tierra, mar y aire. Búsqueda en el mar de China Meridional, en el Océano Índico. Una búsqueda sin resultados. Teorías surgieron. Falla mecánica, secuestro, suicidio del piloto. Cada una plausible, ninguna confirmada. Datos de satélite, un rastro tenue hacia el sur. Pings, silencios, un final incierto. Restos aparecieron. Un flaperón en reunión, un pedazo de ala, otros fragmentos en la costa de África. Pruebas de que el avión se desintegró, un final trágico, pero no el cuerpo principal, no la caja negra. La incertidumbre persiste. El dolor de los familiares. Una herida abierta. El misterio del MH370. Un enigma sin resolver.